Estamos escuchando Wax FM. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Hola, buen jueves. Estamos nuevamente en Darse Cuenta por la Wax 88.3. Buen mediodía para todos o buenas tardes si ya comieron. Nosotros todavía no. Hoy, gracias. En los controles, como siempre, el cirujano, el operador, bueno, pero tiene mano de cirujano. Ulises, hola Ulises, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sabe cómo se regala la confusión? Sí, es verdad. Muchas veces él zafa diciendo que es operador y se creen que es médico. ¿Sabe el levante que tiene? Te sirve. Bueno, estamos con Marisa como siempre. Hola, Marisa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Y estamos con un invitado especial, como siempre, persona idónea para hablar de todos los temas que tenés que saber, que tenés que estar informado. Estamos con el bioquímico, farmacéutico, entre otras cosas, José Ignacio Mangiamelli, para los amigos Nacho, así que a partir de este momento Nacho. Hola Nacho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Moni? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, muy Nacho bien, es secretario de Bienestar Universitario. Exactamente. ¿sí? Entre un montón de cosas que es profesor universitario, es profesor de la carrera de Administración en Salud, justamente profesor de Epidemiología, de Saneamiento, bueno, de todo. Y hoy vino para que hablemos de todo lo que no entendemos, para explicarle a la tía Rosy, a la abuela Ana, bueno, a todas las señoras que están en su casa, o no. Porque no es fácil entender la terminología médica, nos dicen cualquier cosa y no entendemos nada y decimos todo que sí porque tenemos miedo. Bueno, pero hoy un tema muy, muy importante que tiene que ver con todo lo que pasó en estos años de COVID, donde apareció un nombre que no se escuchaba comúnmente, que es la palabra del epidemiólogo, la epidemiología. No era muy conocida. No, la verdad que yo hace ya, bien sabés, 10, 12 años que soy docente de epidemiología ahí en el terciario, y la verdad que en los últimos 2 años que tuvimos que transitar toda la pandemia, tuvo un surgimiento como tal la ciencia epidemiológica, claro, en sí. El mayor problema con eso, siempre digo, es entender esto que vos decís, claro, entender qué información te dan. Porque así como es una herramienta fundamental, yo siempre digo a mis alumnos, para la toma de decisiones en cualquier aspecto, desde un centro de salud hasta una Secretaría de Salud Pública, en el caso del Ministerio de Salud de la Nación, es fundamental para los que tomamos las decisiones saber cómo funciona, pero también es importante entender que mal informado es un riesgo, claro, porque lo que genera es, como vos lo decías hace un rato, más miedo en la población en general. Y población con miedo comete más errores que normalmente. Yo tengo mucho, lo discuto con mis alumnos, me ha servido mucho de insumo como tomar todo lo que fue pasando en esos 2 años, sobre todo porque uno lo veía, pero creo que, y voy a aclararlo, con el diario del lunes a veces todo es fácil. Más fácil, obviamente. Yo creo que ha habido errores en la comunicación desde un punto de vista epidemiológico cuando
se informaban, a veces informar números, datos, sin un contexto de información es peligroso porque al que no entiende es peor. Dejarlo a la interpretación del que no entiende, ¿no? Porque quizás entre los epidemiólogos, bioquímicos, farmacéuticos, médicos, un simple dato, un simple número te da un montón de respuestas. Exactamente. Pero la población, si no tiene una explicación concreta, interpreta, y cada uno interpreta como puede. Sí, genera lo que vimos en muchos casos, yo estuve prácticamente todo el tiempo en la calle a cargo de lo que es comedores universitarios y otros aspectos de lo que era la vida universitaria, y uno lo veía en la calle, el grado de violencia que se generaba por ese miedo en algunos, cuando uno te veía caminando por la vereda y te gritaba barbaridades, quédate en tu casa. Digo, y uno estaba cumpliendo una función, no es que quería salir porque sí. Pero más allá de eso, a ver, uno tiene que entender el contexto. Ahí está. Pero hay números y hechos concretos. Digo, si uno analiza la letalidad, por ejemplo, del COVID, nunca superó en ningún lugar, o salvo en algunas poblaciones concretas, el 3-4%. ¿Y eso qué quiere decir? De que cada 100 casos que eran positivos, letales resultaban solo 3 o 4. Claro, que parecía otro número. Eso es similar a la gripe. Ahora, nunca se contabilizó años anteriores. Nunca se contabiliza, pero no se visualiza. Claro, ¿cuál era no se el riesgo? informa a la población. Claro. Hay otro parámetro que sí medimos en epidemiología, que es la incidencia. Es cómo crece en el número de casos. Claro. La incidencia en un punto sí fue muy rápida. Pasábamos de 8.000 casos un día, 35.000 contabilizados, a 1 o 2 días después. O sea, a ver, Nacho, si entiendo lo que vos estás diciendo, para que entienda la tía Rosy también. Si nosotros años anteriores al COVID hubiéramos contabilizado, que seguramente la epidemiología lo ha hecho, pero hubiera salido a la luz, hubiera sido más o menos un número parecido. Sí, en el caso particular del COVID, para que no quede suelta la información y no se malinterprete, en el caso particular, el riesgo fue la explosión de casos de un día para el otro. Claro. Exacto. Y no por el caso en sí, Claro. porque como bien lo vimos, el que más riesgo tenía era el paciente con comorbilidades, el adulto mayor. Claro. El mayor problema era el sistema de salud. Ahí está. Si podíamos darle respuesta al sistema, desde el sistema de salud a esos casos. Por eso uno, a la luz, hoy con el diario de mañana, como se dice, uno entiende ciertas medidas que tuvieron que ver con el aislamiento. Claro. Después uno discute otras, ¿no? Claro, por lo menos para preparar, para el sistema prepararse a ver qué hacía con algo que no estaba acostumbrado exactamente. El mayor riesgo que tuvo que ver era ese, no la letalidad de la patología en sí. Y después uno tiene, y eso también es parte de la epidemiología, tiene que evaluarlo en función de la población. Los números que nosotros veíamos en Italia tienen que ver con una población, con una pirámide poblacional adulta. Es más, por eso es lo que vemos que nos llega, comunas de Italia invitan a jóvenes, porque tiene una población vieja. Entonces esa era la población de riesgo. Nosotros tenemos otra construcción todavía, donde el adulto mayor era menos, había posibilidad de darle. Toda información en su contexto. Exactamente. Bueno, eso es la que la gente no entiende, porque se larga una así, bueno, los medios ayudaron mucho también, ¿no? A mal informar. Yo creo que ahí sí hay un error y siempre le digo a mis alumnos, me hago cargo de lo que digo, porque creo que uno de los mayores errores en esto fue que lo vimos no solo en Argentina, lo vimos en Estados Unidos con el tema de contabilizar muertos. Claro. Y eso es un error grave. Yo lo dije desde el primer día. Es más, le digo a mis alumnos, chicos, lo tengo grabado en mis clases para que vean que lo dije. Salud salió, y no lo digo acá, lo digo a nivel nacional, a hacer lo que creo que tenía que hacer, que era fortalecer, porque acá era un punto de fortalecer el sistema inmune. Claro. Y el fortalecer el sistema inmune no lo haces con una persona encerrada en su casa, con miedo, comiendo mal. Te bajan las defensas, al contrario. Te bajan las defensas. Y me acuerdo que 6, 7, 8 meses después de que iniciamos el aislamiento, empecé a escuchar programas de radio
con pauta oficial donde se planteaba justamente qué medidas tenías que tomar, actividad física, dentro de tu casa, cómo alimentarte bien para fortalecer el sistema inmune. Entonces ahí, por ejemplo, hoy uno ve que hoy ya tenemos otra información. Claro, que fue un error en ese momento. Exacto. No tendríamos que haber asustado a la gente con decirle que era el fin del mundo, sí, porque más o menos. Hubo gente que se creyó que era el fin del Totalmente. mundo. Como yo digo siempre, hubo mucha gente que se murió de miedo, Sí, literalmente. Bueno, de hecho, todavía estamos viviendo el daño colateral, ¿no? Y las consecuencias del COVID. A nivel psicológico, hay un montón de psicólogos que todavía están tratando las consecuencias del COVID. Yo digo siempre con mis alumnos, ahora estamos viendo ya lo que la pandemia nos dejó. Nosotros lo vemos en la universidad, venimos trabajando, yo formo parte de la red de bienestar del Consejo Interuniversitario Nacional, venimos trabajando en el Ministerio de Salud de la Nación, en la formación, en herramientas particulares para ese grupo de gente, porque tenemos muchos chicos con problemas, porque usted piense que tuvimos una generación de chicos que hoy están, o que empezó la universidad o terminó el secundario. Yo en el caso particular de mi hija terminaba el secundario. En esa etapa, además, en el contexto, es la edad donde uno sale, socializa, incluso desafía los límites familiares y estaba dentro de su casa. Se van de viaje de estudio, era terrible. Se van de viaje de estudio, empiezan a probar un montón de cosas que tienen que ver con la formación, eso lo puede decir mejor un psicólogo, ¿no? De la construcción del carácter particular y demás, que no lo pudieron hacer porque estaban encerrados en una habitación. Entonces hoy también lo vemos que tienen más miedo, les cuesta socializar. Lo digo particular, me va a matar mi hija, pero ella empezó la facultad y se cuestionó cómo socializar. Claro. Después de 2 años de solo un contacto. Es que 2 años en la vida de un adolescente es un montón. Es muchísimo. Es un montón. Y como es un montón, también en la vida de un adulto mayor. También. 2 años aislado, yo creo que eso era peor. Algunos, que literal, digo porque lo han dicho, preferían correr el riesgo de enfermarse a estar solos, encerrados en una habitación. Sí, me pasó en lo particular que me plantearon, dice, estoy entre no morir o vivir. Entonces llega un punto, me lo plantearon, allegados, estoy entre 2 situaciones, ¿no? Quedarme adentro y no morirme, porque en realidad no estoy viviendo encerrado en mi casa, una persona grande, y salir y bueno, si total, ya vivir lo que me queda, cuidándome, ojo, porque ahí es donde yo apunto en eso, que creo que fue un error en los medios y en la información que se brindaba, ¿no? Fortalecer las medidas de fortalecimiento del sistema inmune, una salud adecuada, cómo cuidarse después, bueno, esto del barbijo, salir, la distancia, por cómo se transmitía, ahí es donde, está bien, al principio no se sabía, pero a medida que se fue sabiendo, eso sí se fue. Claro. Después yo creo que hay decisiones erróneas, que tiene que ver con empezar a culpar a gente, a grupos. Bueno, yo siempre lo digo, hay un grupo que lo culparon. Exactamente. Yo ahí siempre en clase remarco cómo uno tiene que analizar en esto también el contexto. ¿No? Acá en Rosario se habilitó la salida. Pasó literal lo que estamos contando. No, acá salió. Y se autorizó en un momento, y se autorizó desde las 7, 8 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde. Perfecto. Sí, perfecto. ¿El problema cuál fue? El problema fue en Buenos Aires, que escuchamos al ministro en ese momento que por favor, creo que se equivocó mucho en eso, decirle que era la culpa. Pero si vos habilitas, como dijo un funcionario de Rosario cuando le consultaban con esto, me acuerdo, si vos habilitás el runner de 8 de la noche a 6 de la mañana en el Rosedal, ¿a qué hora va a ir a correr? Le dice. Claro. De 8 a 9, después te roban. Claro. Después no salí del Rosedal a las 3 de la mañana. ¿Quién va a las 3? Entonces, eso es un error de lectura. Qué bárbaro. Y que eso hace la epidemiología y no contextualizar en dónde querés. Otro de los ejemplos que yo tomo es el tema de los bares. Otro que tema. A mí me pareció nefasto porque
los argumentos es el Claro, problema, lo nefasto ¿no? son los argumentos, totalmente. Porque acá el que te argumento confunden. en nuestro país, porque había diferentes... el argumento era no, porque en Inglaterra anda perfecto cerrar a las 10. Entonces yo a mis alumnos justamente le digo, chicos, no, yo nunca fui a Inglaterra, pero lo que conozco de Inglaterra a las 10 de la noche, Siempre te llama y cierran. te dicen el último trago y te vas. Acá a las 10 de la noche estamos saliendo. Claro, no. En Europa todo cierra No temprano. sé si a las 10, claro. creo que antes. Entonces no era la Claro, no era el decisión. contexto claro, en idéntico. Inglaterra, en Europa funcionaba perfecto porque a las 11 ya cerraron todos los bares. Acá Claro. estamos abriendo. Comúnmente cierran a esa hora. Exactamente. Claro. Entonces, justificar una decisión acá por lo que veo sin contextualizar, porque en eso también siempre digo, la epidemiología también abarca la descripción de la población. Claro. Si vos no sabés cómo es tu población, Claro. hasta en eso yo siempre remarco, culturalmente, Eso. digo, yo doy otro ejemplo, ¿no? Tengo un amigo que está en el Chaco, trabaja con una comunidad wichi, y siempre en una época cuando yo estaba en el centro de salud de la universidad, estaba ahí de subdirector, le mandaba por ahí que teníamos medicación, porque no salía, bueno, intercambia. Y él siempre le digo a mis alumnos, digo, no me mandes anticonceptivos. Claro. ¿Por qué? Porque la comunidad wichi Es otra, culturalmente, claro. mientras más hijos, más alto estás en la escala social. Claro. Entonces digo, por eso yo lo uso de ejemplo, digo, chicos, por eso uno tiene que saber, no podés ir a darle un wichi. ¿Por qué? Porque el wichi entiende, la comunidad entiende que lo querés bajar en la escala social. Bueno, ve ahí está el error, Nacho, que cuando se habla de esto de a darle a todo lo mismo, todo por Exactamente. igual, no tiene que ver con la necesidad. No, seguro. Lo vemos justamente en una materia que se llama sistemas económicos, obviamente aplicado a la salud, donde dice a darle a todos por igual. No. Vos no le podés, bueno, ha pasado, Tengo que un habilitan ejemplo. canilla y no hay agua corriente. Tengo un ejemplo puntual en lo que es salud y lo que es la parte farmacéutica, que fue en su momento el primer, y por eso digo, porque uno revaloriza la función de la epidemiología. Claro. Cuando surge el programa Remediar, que estaba muy bien pensado, yo siempre lo voy a reivindicar, pero hay errores en la definición. Claro, pero estaba pensado para una ciudad en especial, y en la misma Argentina tenemos un montón de diferentes necesidades. Mandaban, el mayor problema al principio que se dieron cuenta, armaban las cajas y mandaron a todos por igual. No, o sea no que es la todo igual. medicación... No, claro. El problema es, yo siempre le digo a los chicos que es lo que uno tiene que analizar y que eso cuesta. Porque mandar una caja con medicación para el Chagas a Ushuaia, Claro, que no. fue lo que pasó. Entonces llegaba allá y te decían, pero yo para qué quiero Acá esto, no no hay existe Chagas, el Chagas. claro. Y llegaba al Chaco, la misma caja con la misma medicación y te Y decían, no me necesitaban alcanza. más. Exactamente. Y después eso tenía todo un sistema de recuperación, pero ya gastaste el doble. Bueno, pero eso se trata de sentido común. Bueno, Bueno, yo creo eso que se trata de análisis epidemiológicos. análisis, que, claro, sí. por justamente. eso yo siempre les remarco en esto de la importancia. Hay un texto de Juan Germa, que fue director de Epidemiología de la Nación, cuando hacía la maestría en gestión, y cuál es el aporte de la epidemiología a la toma de decisiones. Y uno de los mayores problemas es que nosotros, uno trata de resolverlo, que muchos epidemiólogos te plantean, son epidemiólogos, ¿no? Y salen de lo académico. Claro. Entonces el académico y el que toma la decisión es político. Entonces hay una distancia, Totalmente. una dificultad, que es lo que uno trata de zanjar, entre cómo transmitir la información. Porque si yo no le doy como epidemiólogo, a lo mejor con esa la información al político para que entienda, él no tiene que ser epidemiólogo. No. Claro que Pero no. yo tengo que ser capaz de transferir para que él tome la decisión. Y ahí Exactamente. es donde se generan esos choques, Claro. Claro. porque no es Claro, entre adecuada. lo que realmente pasa y lo que se interpreta. Exactamente. Y encima, en lo que cómo se dice y lo que interpreta la gente. O sea, fíjate Exactamente. que es una cadena, es un efecto dominó. Quizás vos lo transmitiste bien, no lo entendió bien el político, lo entendió, pero no lo pudo transmitir de la misma manera. Exactamente. Entonces, es muy difícil la transmisión de información. Sí, y por eso tan importante. Sí, no, es más, la epidemiología es una ciencia que está en constante estudio de todo lo que ocurre con las
patologías en la población. Continuamente, claro. Continuamente. Claro. El punto es poder brindar esa información de manera correcta y oportuna, siempre decimos. Oportuna, más que nada. Al que tiene que tomar la decisión. Pero en eso también es me acuerdo siempre que lo charlo con los alumnos, que uno también tiene que ponerse en la posibilidad de explicarle la gravedad o la importancia de la urgencia a la hora de tomar una decisión Ahí u está. otra. Bueno, y ahí de tener siempre, hablamos también con los alumnos, o sea que tenemos los mismos alumnos, ¿no? O parecidos, en poder diferenciar lo urgente de lo importante. Porque Sí. en salud todo es importante, pero no todo es urgente. Exactamente. Por Entonces, eso siempre tenés la urgencia, la emergencia, La emergencia, lo que puede obviamente. esperar, lo que no puede esperar. Exactamente. Esto pasa lo mismo a la hora de la transmisión de la información a un paciente, a una persona, a un usuario que entra en el sistema de salud, de que entienda, porque para un usuario su problema siempre va a ser urgente. Siempre Claro. su Porque dolor no es el más... sabe. claro, porque Entonces no sabe. también en eso el respetar los derechos del usuario, en poder transmitirle la tranquilidad y la seguridad, y Totalmente. no espere, sino Claro, explicar, la el información en realidad te soluciona el Sí. 50% del problema. Que la gente sepa el porqué de cada cosa, el por qué tiene que esperar, el por qué no, es fundamental. Si los que tienen que transmitir esta información pudieran entender eso y se tomaran 2 minutos para explicar, en realidad sería todo muchísimo más fácil y Sí. habría mucho menos problemas. sí, en explicar y en tratar de a veces de usar el lenguaje adecuado. Bajarlo al llano, a la tía Rosy. Yo doy en la Facultad de Farmacia y Bioquímica una materia que se llama Farmacia Clínica, último. Ahí una de las primeras materias de los temas que damos es el tema comunicacional, que no tiene nada que ver con la farmacología. Claro. Pero lo hablamos con los chicos, con los alumnos futuros, ya les queda esas últimas materias, que uno tiene que analizar hasta la forma en que se comunica con el paciente. Y que cada paciente, según cada contexto, va a entenderlo de diferente manera. No Claro, podés también pensar- tiene que ver con su nivel cultural. Exactamente, no hay un discurso o un speech. Si trabajás en una farmacia acá en el centro, Totalmente. que si trabajás en un centro de salud, Mangrullo o alguno de esos, Donde sea. es diferente. Las urgencias son diferentes, las problemáticas que atraviesan son diferentes. La falta de información o el no entendimiento del paciente mata. Sí, Y lo digo, yo trabajé muchos años en el hospital de emergencia, donde va todo tipo de gente, y ha pasado que ha habido muertes, literal, porque el paciente no entendió lo que se le explicó, Exactamente. porque era analfabeto total, y por ejemplo, se le ha pedido antes de una anestesia un ayuno total, no entendió la palabra ayuno, no entendió de qué se trataba, Claro. y se comió un alfajor antes de entrar a cirugía, y nunca se animó a decir que no sabía que era ayuno. que era un ayuno, y como estos casos en el hospital de Sí, emergencia, en en todo. los hospitales públicos hay. Entonces es tan importante que la persona que da la indicación se asegure de que el paciente entendió. Sí, ahí siempre uno tiene que remarcar dos aspectos. Y lo primero que tiene que lograr para eso, que también lo trabajo mucho, es lo primero que uno tiene que hacer es empatizar con el otro. Para que el paciente sienta esa Confíe, confianza, claro. para que venga y le transmite y le diga. Yo no entendí lo que usted yo no me dijo, entendí, la doctor. verdad que no Claro, te entiendo. Claro. Claro. A ver, si uno se lo dice a doña Rosa Sí, totalmente. y no tiene que tener vergüenza. Sí. Ahora, el profesional, que es lo que uno trata de inculcar, tiene que transmitirle al paciente esa humildad, al usuario, Sí. de que cualquier duda, que no sea una frase vacía, ¿no? Porque viste por ahí te dice, vos cualquier duda pregúntame, pero el usuario te ve parado en un pedestal. Hay una relación asimétrica total, Claro, total. y dice, y le da miedo, ¿no? Es como en... Sí, mejor no le pregunto mejor nada, no te pregunto dice, nada, claro. porque él cree... Está bueno por ahí también parafrasear. A ver, en Sí. ayuna, o sea, es decir, no comas nada. De claro. otra manera. O sea, asegurarse que la otra Uno persona lo ve, entendió. Hay muchos colegas que uno los escucha, los ve y le ponen y lo explican. Y hay otros que les falta ese recorrido. Sí, a lo sí, mejor lo voy a decir de esa manera porque a veces simplemente, y me hago carne en eso, digo, uno fue aprendiendo. Digo, Totalmente. uno no aprende ni nace No, sabiendo, o a lo pero ahí mejor teniendo piensa experiencias... que el otro entendió. Claro.
Entonces, no es así. Algo fundamental es nunca dar por sentado que Nunca. el paciente lo entendió. Nunca Hay estudios, asegurarse. me acuerdo que cuando hacía maestría con el coordinador, él nos contaba, hay estudios que demuestran que a veces el paciente sale de la consulta Y no entendió nada. y entendió la mitad. O interpretó O- como y pudo. hay que ver qué interpretó, ¿no? Hasta en la toma de sí. alguna medicación, que Sí, cada sí, 8, sí. cada 3, no se animó a preguntar Claro. si era media, si era una entera la pastillita. Ahí es donde entramos los farmacéuticos y nosotros trabajamos mucho eso en la farmacia, cuando va a retirar la medicación, de trabajar con el paciente si entendió, si hay que repetírselo, volver a explicárselo de otra manera, o que el paciente te diga qué es lo que entendió, el horario y todo. Es importante porque una mala medicación puede ir desde que no hay Totalmente. efecto Totalmente. y no pasa o terminás muy grave, Muy grave. o hay una complicación Sí, muy o grave letal. que después Sí, totalmente. es difícil La revertirla. gente que está sola, mucha gente Sí. que está sola, le tenés que anotar y hay que ver si sabe leer y escribir. Sí, Es fantástico haber pasado por hospitales públicos porque hay una población que la gente no tiene la menor idea que existe, que en realidad no saben, son analfabetos Sí. totales, que no saben ni leer ni escribir y no comprenden el mínimo de palabras cotidianas, ¿no? Y no saben leer, y por ahí el médico con la letra de médico le da por escrito y dice, sí, se lo escribí, pero no sabe leer Sí. y menos te entendió. Entonces hace falta esta bajada a lo llano. sí, totalmente. Nacho, sabés, ¿no? Que hoy, 9 Sí, de sí. noviembre, se celebra, es el Día Nacional de la Donación Voluntaria y Habitual de Sangre. Sí. La provincia está realizando una serie de jornadas simultáneas, que ahora vamos a contar después de la pausa. Y vamos a contar por qué se conmemora este día, el Día de la Donación Voluntaria. Así que, bueno, ahora vamos a la pausa. Dale. Y contamos todo y vamos a contar vacuna sí, vacuna no. Dale. Dale, vamos a la pausa. Bárbaro. I've been roaming around, Radio de vanguardia. you know that I could use somebody. Creamos el estilo más estético en la radio. Escucha la frecuencia al ritmo de Wax FM. ADES te presenta a Juan, comprador compulsivo de mitos. Como que el hombre nunca llegó a la luna. O que como ADES tiene proteína vegetal, no puede darte lo delicioso del jugo de la fruta. Pero lo probó y descubrió que era verso, porque es riquísimo. Y ahora Juan no compra mitos, compra ADES. ¿Querés estudiar publicidad, fotografía, bibliotecología, diseño equipacional, locución, periodismo? Hacelo en el ISET 18. Educación pública y de calidad. Encontrá toda la info de la carrera que estás buscando en www.iset18.edu.ar. ISET 18, orgullosamente público. Nuestra especialidad es la medicina dirigida al estudio y tratamiento de las afecciones del sistema musculoesquelético. COT, Centro de Ortopedia y Traumatología. Excelencia en la atención y rehabilitación del paciente ortopédico y traumatológico. Algunas de nuestras especialidades: Aquagym, laboratorio de análisis, diagnóstico por imagen, natación para bebés, nutrición, artroscopía de cadera, rodilla y hombro, medicina del deporte y ortopedia para todas las edades. Y en nuestra área de rehabilitación, un amplio abanico de actividades como fisioterapia, psicoterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacional y servicio de apoyo, entre otras. Para la obtención de turnos online, entrando en cotrosario.com/turnos online, vía WhatsApp al 341-505-3000 o presencialmente en 9 de julio 2845, Rosario. COT, Centro de Ortopedia y Traumatología. Clínica Fernando Muñoz.
Odontología Avanzada Rosario. Conformamos un grupo multidisciplinario de especialistas trabajando en equipo y estudiando cada caso en conjunto para garantizar la mejor atención. Odontología general, rehabilitación oral, cirugía e implantes, ortodoncia, endodoncia y odontopediatría. Fernando Muñoz, Odontología Avanzada Rosario. Capacitación continua, el uso de los mejores materiales disponibles, la mejor aparatología y la responsabilidad por el trabajo son nuestras características para garantizar resultados de excelencia. Encontranos en San Lorenzo 1636, segundo piso A. Contacto 341-238-2604 o en nuestro Instagram odontología-avanzada-Rosario. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino. Bueno, acá estamos, como siempre, no paramos de hablar con Nacho en el corte. Estamos esperando un llamado que Ulises me va a avisar, porque en este preciso momento se está realizando una jornada provincial, o sea, en toda la provincia hay actividades simultáneas sobre se está donando sangre, básicamente. Entonces, en cualquier momento vamos a estar en vivo con el doctor Ariel Aresi, que nos va a contar qué está pasando. Hoy es el Día Nacional de la Donación Voluntaria y Habitual de Sangre. ¿Sí? Hay actividades durante toda la semana. Hoy, justamente, están en la Facultad de Medicina, ¿sí? De la Universidad del Litoral. Sí. ¿Sí? Y también acá está, espera que no quiero decir una cosa por otra, acá están en Gobernación. Sí, señor, en Gobernación, sí. En la sala Rodolfo Wolf. ¿Sí? Ahí están donando sangre. Hay que inscribirse por una página web, que la página es cudayo.gov.ar/colecta-medio sangre. Ahí te van a dar el turno y para que no tengas que estar esperando, ¿sí? Esto está pasando hoy. Ya durante la semana se hizo la extracción a voluntarios en otros lugares y la próxima es el 11, ¿sí? El sábado 11 en la vecinal Florida Norte. Bien. ¿Sí? Así que bueno, donen sangre, que no pasa nada donar sangre, al contrario, No, siempre es importante. Lo que siempre hay que remarcar y prestar atención antes de asistir son las recomendaciones, más de 50 kilos. Por favor. me pasó. Que di sangre. Por eso me contaste hace poquito y me caí redonda apenas crucé la calle. Pero no le pasa a cualquiera, tenés que pesar más de 50 kilos más de nada 50 más. kilos, Claro. No hay restricciones en general con el tema de la alimentación porque la sangre es entera. No es como cuando uno se va a hacer un análisis que te dicen tantas horas de ayuno y demás. Claro, no Acá hace falta estar en ayuno. En general se puede desayunar de Tranquilo. manera liviana, obviamente. Así que no hay problema. Las recomendaciones, yo siempre lo recuerdo, pueden consultarlas, están en cualquier web, ya que entran a la web seguramente están ahí publicadas. Sí, Todavía no pude entrar ahí a ver el formulario, pero prestar atención a eso, sobre todo para garantizar que uno puede ir tranquilamente, claro. Que después no vuelva o te digan no, por tal cosa no, hay ciertas restricciones, depende de algunas prácticas. Bueno, con respecto a las restricciones, una cosa que me pasó particularmente, yo fui a donar sangre para mi mamá y me rechazaron porque tenía el virus de la hepatitis que había tenido cuando era chica. Sí. En general, con hepatitis, sobre todo con hepatitis B, que puede pasar a cronicidad, evitan. Porque en realidad, si hay mucho riesgo,
directamente evitan, porque ustedes saben que siempre que se toma la muestra de sangre se hace un consentimiento y una serie de preguntas, pero aún así después se analiza la sangre. Lo que se trata es de descartar rápidamente a algunos voluntarios por alguna práctica que pueda ser sospechosa. Y también es no someter al paciente a una extracción de medio litro de sangre para que después no le sirva nada. No, es que a mí me extrajeron después del análisis. Ah, bueno, por eso te iba a decir, después se hace el análisis. Okay. Obviamente lo que ahí te informan, porque hay pacientes que por ahí cursan alguna patología, y eso pasa mucho, que se lo refiero siempre a los pacientes, sobre todo a los adolescentes, con las de transmisión sexual, con algunas prácticas que son silentes, es decir, no hay sintomatología. Bueno, nos pasa con el VIH todavía, que es silente, y si no te haces un test de manera periódica, si tenés actividades o de riesgo, tenés que hacerlo, sobre todo los adolescentes, más allá de que en realidad lo mejor es cuidarse, ¿no? La prevención. Pero eso se hace. Y con esos análisis después te convocan y te informan si hay algún... O una persona puede pasar y retirar. Sí, de hecho ya ahora después si tuviste COVID también podés donar, después de haber tenido el alta, después de 10 días de haber tenido el alta. De todos modos, todo está clarísimo en la página del Cudayo. Exactamente. Justamente... quien está organizando esta jornada es la doctora Andrea Costa, que justamente es la titular de la medicina transfusional del Cudayo, ¿no? Ahí está todo bien claro. No hay una sola duda que no te la disipen, porque... Clarísimo, viste que ahora es todo por internet, no hay que llamar por teléfono a ningún lado. También es una ventaja, yo creo, siempre que eso agiliza, porque donde un paciente se traslada a una distancia más, por ejemplo, para hacer una donación y después llega y se tiene que volver por X, hoy al revés, sabe que va seguro, favorece que la gente totalmente. Va seguro de que va a poder, no hay ningún riesgo. Eso está bueno, poder evacuar las dudas previamente, porque asegura la participación de la gente. Y lo bueno esto de donar sangre no es que solamente la sangre en sí, sino que se puede sacar el plasma, o sea, sirve para un montón de cosas. Sí, hoy justo lo hablábamos con un caso que tuvimos en clase con un colega. Ulises, perdón, estamos en vivo, cuando esté la llamada me avisás. Ya está. ¿Estamos? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, qué suerte que te pudimos localizar, Ariel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por el llamado, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo en este día tan especial para toda la hemoterapia. Justamente estábamos contando, Ariel, de qué se trataba, por qué se conmemora. ¿Qué está pasando, Ariel, en este momento? ¿Dónde estás vos? Bueno, yo en este momento estoy en el Centro Regional de Sangre de Cudayo, que es el centro en el cual recibimos todas las donaciones y procesamos todos los hemocomponentes para que después lleguen a los pacientes. Qué bueno. El día de hoy estamos, festejando el Día Nacional del Donante en toda la provincia de Santa Fe y obviamente a nivel nacional. Nosotros haciendo una colecta en la sede de gobierno, en la sala Rodolfo Walsh. Lo acabamos de decir, perfecto. Claro, con todos los donantes que dieron su voluntad y se inscribieron para poder donar el día de hoy. Qué bien. Así que muy contentos con la respuesta, porque la verdad estamos muy felices con la respuesta de la comunidad con la donación voluntaria. Qué bueno, Ariel. Muchísimos donantes, ¿no? Me informan que se han anotado. Sí, todavía no tengo números, pero van llegando las donaciones, así que estamos en pleno proceso, en pleno trabajo para poder sacar la mayor cantidad de hemocomponentes para después trasladarlo a los hospitales donde están los pacientes. Qué bueno. Bueno, Ariel, yo acá estoy con José Ignacio Mangiamelli, bioquímico, farmacéutico, justamente estamos hablando de la epidemiología, así que él también estuvo explicando un poquitito. Te saluda acá Nacho. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Buenas tardes, un gusto. Hola, Nacho, ¿cómo te va? Un gusto. Ariel, sí. Hay que anotarse, yo ya dije, a la página del cudayo.gov.ar /colecta-medio sangre, y ahí te van a dar el turno para las próximas jornadas, que yo creo que el sábado van a estar en la Florida.
Sí, a ver, como bien dijiste, en la página de Cudayo, www.cudayo.gov.ar, en el apartado de sangre, perfecto, ahí van a encontrar toda la información necesaria bien, y los links para poder ir, anotándose en las distintas colectas que se están realizando. qué bueno. Vamos a seguir trabajando, si bien hoy es el Día del Donante, un día especial, Hoy. las colectas se vienen haciendo durante todo el año, ¿sí? Eso te iba a preguntar. Exactamente, durante todo el año y el año que viene vamos a seguir trabajando para ampliar el número de colecta y darle lugar bien, a todas aquellas personas que tengan ganas de donar que puedan hacerlo. perfecto, Y les pedimos que ingresen a la página. Eso. Sí, Te preguntaba eso, sí. Más allá de las jornadas, que cuando terminen la jornada la gente puede seguir anotándose y puede seguir donando cuando quiera durante todo el año. Sí, exactamente. Esto de la donación de sangre es primero una cuestión solidaria de la comunidad para aquellas personas que están en este momento necesitando un tratamiento, pero también es una responsabilidad que tenemos que aprender a tomar Totalmente. como comunidad para ayudar a otros. Sí. La necesidad de sangre es diaria, ¿sí? Totalmente. O sea, hay momentos donde hay más, momentos donde hay menos, pero necesitamos que toda la comunidad tome conciencia de que es necesario donar sangre. Perfecto. Así que bueno. Ariel, te hago una sola consulta. Sí. Hay una aclaración que dice donación voluntaria y habitual. ¿Qué significa la palabra habitual? Habitual lo que significa es que al menos aquellos donantes voluntarios donen al menos 3 veces al año sangre. Ahí está. ¿Esto por qué lo decimos? Sí. Lo decimos porque aquel donante voluntario que toma la responsabilidad de ser solidario con el otro que lo necesita, tenga una habitualidad, que concurra varias veces a donar sangre. Esto también favorece a que tengamos de estos donantes, porque el donante voluntario siempre es el donante más seguro. Y al mismo tiempo, a medida que vamos creciendo como donantes voluntarios, le vamos sacando también de encima el peso al paciente o al familiar que tiene un paciente internado, que por ahí pedirle donantes es más complejo. Entonces, si nosotros como voluntarios tomamos esa posta, le damos una tranquilidad. Perfecto. Fuiste clarísimo. Bueno, yo no te quiero molestar más porque vos estás en plena jornada, estás trabajando, pero agradezco que hayas aclarado. Sé que el donante tiene que ser entre 18 y 45 años. Entre 18 y 65. Mira, 65. la página de... Bien, exactamente. 65, perfecto, se extendió. Bueno, decirle a la gente... años, sí. Que no tengan enfermedades cardiovasculares o alguna enfermedad crónica, que no se hayan hecho tatuajes o piercing en el último año, que no consuman ningún tipo de sustancia. Perfecto. Igualmente, esa información está en la página. Está todo. ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando concurran a donar sangre, un médico le va a hacer una entrevista. Y en esa entrevista va a buscar factores de riesgo tanto para la seguridad del donante al momento de donar, como la seguridad del paciente al momento de recibir la transfusión. Perfecto, Ariel, fuiste clarísimo para toda la gente que nos está escuchando acá en el programa Darse Cuenta, que es el programa que habla justamente sobre la burocracia en el sistema de salud. Te agradecemos. Les deseamos a todos un saludo, obviamente, a la doctora Andrea Costa, que también está trabajando, y que mucha gente se anote, que mucha gente vaya y que no sea solamente en esta jornada, sino que sea todo el año, porque todo el tiempo hace falta sangre, y hoy es por mí y mañana es por vos. ¿Sí? Exactamente. Igualmente, para todos aquellos que tengan la voluntad de donar, y por alguna razón, ya sea por tiempo o por día, no puede acercarse a las colectas, pueden concurrir a cualquier hospital provincial, municipal, Altemar, que son lugares en donde se hacen extracciones, ¿sí? Entonces ellos pueden donar en cualquier momento del año, cuando ellos lo decidan. Van directamente y dicen, vengo a donar sangre, y les van a indicar, no tienen que hacer nada previo. Bueno, qué genio, muy bien. Muy bien, bueno, te mando un saludo, no te quiero seguir interrumpiendo porque estás en plena labor, agradecemos a la gente que fue y bueno, convocamos a que sigan yendo a donar sangre porque hace falta. Te mandamos acá desde Darse Cuenta un saludo grandísimo desde la UOX y esperamos en algún momento tenerte acá para que expliquemos, contemos y disipemos duda a todo el oyente, ¿te parece?
cuando ustedes quieran, no hay ningún problema, y hoy les agradezco la comunicación y la ayuda en poder difundir la donación voluntaria de sangre. No, gracias a ustedes por hacer esto. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por atendernos y que siga con éxito estas jornadas. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Clarísimo fue el doctor Ariel, clarísimo. Importantísimo donar sangre. Ahí dijo que no solamente es en esta jornada. No. ¿Sabes por qué? Para que te quiero contar, que lo tengo acá anotado, pero lo quiero decir. ¿Sabes por qué es hoy el día de la... Vos seguro que ya lo sabes, pero la tía Rosy no lo sabe. No, uno se olvida a veces. Uno se olvida. ¿Por qué es hoy el 9 de noviembre? ¿Por qué? Porque esto nace a partir de la Ley Nacional de 2004, donde se establece... El 9 fue la primer transfusión que se realizó en 1914, ¿sí? En el Hospital Rawson por el doctor Luis Agote. Por eso se tomó este día como el Día Nacional de la Donación Voluntaria y Habitual. Por eso el doctor aclaró por qué habitual, es como sangre más segura, de la donación de sangre. Es fantástico. Sí, y es fantástico. Es muy importante el tema. Mira, justo vos comentabas, me estaba acordando, esta semana me llegaron 3 pedidos de sangre de diferentes personas, para familiares. Y la verdad que un poco lo que planteó a él, la importancia, nosotros de ya tenerla. Lo hacemos en la universidad periódicamente por facultades, obviamente con un convenio que tenemos con ellos, con el CUDAIO, porque lo que se busca es tener un banco realmente de sangre. E incluso lo que uno por ahí pide es tratar de reponer ese banco. Y es eso lo que él plantea, la solidaridad que hay que tener, porque hoy por mí, mañana por ti, dice. Totalmente. Nunca se sabe. Es importante tratar de participar, acercarse, donar, es una cuestión igual segura. Hay mucha gente, mucha gente que dona médula, que dona sangre. Sí. La verdad que muchísimo. Nosotros hemos hecho campañas en facultades con tiempo y hemos tenido 80 hasta 100, e incluso ese mismo día de tener que decirle, mira, tal día estamos en otro lado, porque ellos llevan 6, 7 camillas para extracción y no dábamos abasto. La verdad que qué bueno que pase una eso. Muy buena concurrencia hemos tenido. Aparte en muchas importante facultades porque de la se buena pueden producir casos como el caso del derrumbe de Calle Salta, que era un que caso de se necesita emergencia. Masivamente, claro. Es que Me acuerdo que era una búsqueda intensiva por parte de todos porque no había sangre para todos. No, uno no visualiza en realidad, porque todos los días hay pacientes que necesitan 1, 2, 3 unidades. Siempre. Hoy, para cualquier cirugía. En general, sangre entera, si yo no me equivoco, se usa casi muy poco, ya se trata de usar los componentes que necesita el paciente, que también optimiza en muchos casos. ¿Por qué? Porque a un paciente le puedo dar glóbulos, a otro plasma, a otro le doy plasma, a otro le dan plaquetas. Son pocos los casos que es lo que se llama sangre entera, que es así como se la sacaron a un paciente, se la transfunden a otro. Para varias... pero todo el tiempo hay. Y peor si, como vos mencionás, si tenemos una situación ya más masiva donde sean muchos los pacientes simultáneos que tengan que recibir. Se nos pasó volando como siempre, pero vas a volver. Una sola cosa. Esto lo tenemos que decir. Vacuna sí, vacuna no, depende del contexto. No, vacuna siempre sí. Para mí, vacuna siempre sí. Después podemos discutir, muy puntual el caso del COVID, la situación, y ahí vuelvo a lo mismo, el diario de mañana, hay vacunas como esta que, uno analiza el contexto y la urgencia. Claro. Pero vacunas sí. Lo vemos a diario. Hoy tenemos patologías como el sarampión que estaban prácticamente erradicadas, y si bien algunos casos son importados, hay casos de nuevo en chicos. Y eso tiene que ver que lamentablemente nos pasó con la pandemia, que pasamos de tener vacunaciones del 95-96% de chicos a bajar al 80, 81. Entonces ahora hay todo un trabajo del sistema de salud de volver a encontrar esos chicos que ya son más grandes, vacunarlos, inmunizarlos, pero vacunas siempre. Vacunas sí. La historia lo demuestra que son seguras, son efectivas, son eficaces,
Y la posibilidad que hoy tenemos de estar en la calle, y no lo digo solo por el COVID, sino por todas las patologías, tiene que ver mucho con la inmunidad esa de rebaño que tanto mencionan, o con la inmunidad individual gracias a las vacunas. Entonces, para mí siempre vacunas sí. Después podemos discutir pormenores, detalles, puntualizaciones para alguna vacuna, si efectos adversos y demás. Sí, faltó la tiempo seguridad, de análisis. todo. Claro, pero eso es general, una discusión después que uno no la puede generalizar, ¿no? Porque claro, cada no vacuna generalizar. es como cualquier medicación, ¿no? Porque medicación sí, medicación no. Entonces, en el caso de las vacunas pasa lo mismo. Ahora, si uno va a los resultados de los estudios y demuestra que son, esto que te digo, seguras, sí, efectivas. Nos remitimos a los hechos. Exactamente. Básicamente. Si fuera por la seguridad, como uno ve a veces 1 en 1.000.000, en realidad tendríamos que cerrar toda la farmacología, las farmacéuticas y no dar nada. Claro. Y quedamos a la buena de Dios o del quien quieran encomendarse. Del Como universo, siempre, dicen claro, ahora, ¿viste? depende para cada quien, sabrá quién se encomienda y no es así. Ay, clarísimo. Gracias, Nacho. Un solo favor. recordatorio, porque ahí me está pidiendo pista acá Dani, que volvió de sus vacaciones, la mejor voz de la UOX. Bueno, recordamos, por favor, importantísimo también, el lunes 13, 18:30 horas, en la calle Alén 1972, va a haber justamente otra jornada que la va a estar dirigiendo el doctor Perichón, director del Cudayo, donde vamos a hablar sobre la importancia de la donación de órganos, ¿sí? También información, que hay tanta desinformación en este momento. Los invito a todos, la entrada es gratuita y hace falta mucha información sobre la donación de órganos. Así que los esperamos a todos. Nacho, vas a estar seguramente. Todos ahí a escuchar lo que tiene para decirnos el doctor Perichón, que siempre es tan claro, tan concreto y tan conciso. Y bueno, gracias Marisa. De nada, recuerden que pueden ver nuestros programas por YouTube, Facebook e Instagram. Cuando estén tranquilos, pueden ver todos los programas que quieran. Ahí está, y nos vemos el próximo jueves a la misma hora por la UOX 88.3. Gracias Nacho por venir. Muchas gracias. Gracias Ulises. Adiós.